uso mi nombre. Vamos a estar juntos a partir de ahora. Creo que ustedes estaban antes con la doctora Estela. Y si les parece, vamos a dar inicio a la clase práctica para no atrasarnos tanto. Voy a compartir pantalla. Bueno, les pido por favor que si de repente alguien está pidiendo ingresar, una vez que yo les comparta la presentación, ya no voy a ver las solicitudes. Entonces, por favor, avísenme, ¿sí? Para que nadie quede afuera. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe, se ve. Bueno, entonces empezamos, ¿sí? Bueno, empezamos entonces con dos imágenes, una macro y una micro. Empezamos con el módulo de endocrino y van a ver que gran parte de lo que se desarrolla de endocrino tiene que ver con la glándula tiroides. En nuestro país, la patología de la glándula tiroides es demasiado importante, así como en muchos otros. Entonces, tiroides es algo que ustedes no pueden dejar de saber, independientemente de la especialidad que ustedes hagan más adelante. María Paula, ¿qué te llama la atención en esta macroscopía? Sería la parte blanquecina, profe, y toda la zona roja de arriba. Acá cuesta un poquitito, ¿verdad?, tener una idea del tamaño y del peso. Algo que ustedes ya sabrán es que la mayoría de las glándulas endocrinas, nosotros para valorar el tamaño no solamente usamos medidas lineales, o sea, no solamente medimos, sino que nos interesa también saber mucho el peso, ¿verdad? Acá aparentemente tenemos una glándula tiroides que está aumentada de tamaño. Eso es lo primero que nos tiene que llamar la atención, ¿verdad? Cuesta un poquitito entender la anatomía normal porque, como verán, tiene múltiples secciones, ¿verdad? Está cortada, si quieren, como si fuese una trincha de pan, así en forma incompleta. Entonces ustedes ven esas lonjas, ¿sí? En cuanto a la superficie externa, les tiene que llamar la atención ese aspecto multinodular que tiene la glándula, ¿sí? Voy a poner el puntero. Fíjense cómo la superficie externa presenta esa lobulación bien marcada, bien llamativa, ¿sí? A pesar de que notamos de que está cubierta siempre por una cápsula que es bien lisa, aparentemente laxa, ¿verdad? Si nosotros tuviésemos esta pieza quirúrgica en la mano, probablemente íbamos a poder desprender fácilmente esta cápsula. No está adherida la cápsula. Y en cuanto a la superficie de corte, ¿verdad? Es bastante heterogénea. Fíjense cómo tenemos la presencia de múltiples nódulos en toda la superficie de corte y estos nódulos tienen este aspecto bastante heterogéneo. Tenemos algunos nódulos que tienen un tamaño bastante importante, tienen esta coloración pardo negruzca, ¿verdad? Homogénea, con ese aspecto carnoso, pareciera que tiene como una consistencia elástica, ¿verdad? En contraste, por ejemplo, a esta otra zona que vos me dijiste que te llamaba la atención, ¿verdad? Que es lo que se continúa con esto, ¿sí? Que tiene más bien un aspecto quístico, ¿verdad? Con una pared de aspecto, o sea, de color blanco, amarillento, que parece un poco más firme que el resto del tejido, ¿sí? Y como les digo, tenemos esta presencia de múltiples nódulos. Si nosotros nos pusiésemos a contar, vamos a tener sí o sí más de 10 nódulos en este espécimen. Entonces nosotros podemos resumir diciendo de que es multinodular, ¿sí? Porque tenemos más de 10 lesiones. Y en cuanto a la imagen histológica, Sara, ¿qué te llama la atención? Puede ser, profe, que el epitelio es muy finito. ¿Verdad? Normalmente el epitelio que reviste el folículo tiroideo, ustedes habrán estudiado como un ejemplo de epitelio cúbico, ¿verdad? Realmente dependiendo del momento funcional puede ser un poco más alto, un poco más bajo, pero acá pareciera que está como aplanado, como que está aplastado por esta cantidad de coloide
que tenemos en el interior del folículo. Algo que les tiene que llamar la atención también es esa heterogenicidad en cuanto al tamaño de los folículos. Fíjense que tenemos folículos bastante pequeñitos, tenemos otros que son bastante grandes, y esto se correlaciona también muy bien con ese aspecto macroscópico nodular, multinodular que tenemos en nuestra glándula, ¿sí? Esto es lo que se conoce como un bocio coloide multinodular. Nosotros utilizamos, ¿cuándo utilizamos ese término de bocio, Rebeca? Utilizamos ese término Ahora, cuando está muy agrandada la tiroides, posiblemente por un hipotiroidismo. realmente el término de bocio, ¿verdad? Es más bien un término más bien de resorte clínico, ¿verdad? Utilizamos mucho nosotros la anatomía patológica, pero en realidad si vamos a ser estrictos es un término clínico que lo que nos está diciendo básicamente es que hay aumento del tamaño de la glándula tiroides, ¿verdad? Y ese aumento puede ser, como en este caso, multinodular, ¿verdad? O puede ser difuso, como vamos a ver en otro ejemplo un poco más adelante, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo de un bocio coloide multinodular. Esta es una patología extremadamente frecuente, les diría que incluso es una de las más frecuentes, que se presenta justamente con el aumento de tamaño de las glándulas tiroides, ¿sí? Muchas veces con múltiples nódulos, como estamos viendo acá. Los pacientes casi siempre son asintomáticos en el sentido de que no tienen, por ejemplo, un hipotiroidismo o un hipertiroidismo. Como vos dijiste recién, Rebeca, a veces sí, ¿verdad? Tienen un hipotiroidismo, pero a veces no. Pueden ser eutiroides y consultan más que nada por esa masa cervical que tienen, ¿sí? Por el crecimiento de la tiroides. Y histológicamente vemos esto, ¿verdad? Vemos ese aspecto multinodular también a nivel histológico, así como dijeron ustedes, con este epitelio folicular que por más de que está hiperplásico, aparece así aplanado como ustedes están viendo porque está como aplastado por ese contenido de coloide, ¿sí? Algo que no se ve en esta imagen, pero que probablemente si nosotros muestreamos bien esta macroscopía de la tiroides vamos a ver otros cambios, como por ejemplo algunos cambios degenerativos. Por ejemplo, en esta zona en donde dijimos que veíamos cambios quísticos, ¿verdad? Vamos a ver probablemente áreas de fibrosis, acá donde vemos esta zona más blanquecina. Si es que palpamos y vemos áreas amarillentas, un poco más duras, probablemente vamos a ver calcificación distrófica. En estas zonas que son un poquitito más oscuras, probablemente vamos a ver hemorragia. A veces la hemorragia es reciente, se ve así de un color rojo rutilante, o a veces es una hemorragia antigua que se presenta como itiocitos con hemosiderina, ¿sí? Todos esos son cambios que se suelen ver asociados a esta patología y que hacen a ese aspecto multinodular que estamos viendo. Esta patología tienen que saber que es mucho más frecuente en las mujeres, ¿sí? La gran mayoría de los casos, el 90% de los casos se ve en mujeres y sobre todo se presenta ya en la adolescencia y en la edad adulta, ¿sí? Y es muy importante también en las mujeres embarazadas, ¿sí? Entonces, esto quiero que fijen, ¿verdad? El aspecto macroscópico y microscópico es bastante característico, un bocio coloide multinodular. ¿Qué sí Profe, hacen? Sí. yo ¿Quién tengo me una habla? pregunta. Sí. Entonces no produce ninguna sintomatología. Puede producir, o sea, lo que pasa es que depende mucho de la causa, ¿sí? Puede ser que tenga sintomatología, como dijo tu compañera, puede ser que curse con un hipotiroidismo, ¿sí? Pero puede ser que la paciente esté compensada desde el punto de vista hormonal y sea, a eso le llamamos eutiroide, ¿verdad? Vos le haces un panel tiroideo y la paciente está bien, solamente que tiene ese crecimiento cervical, entonces consulta por la masa cervical, a veces consulta por una cuestión estética, a veces la masa es tan grande que consultan, ¿verdad? Porque les molesta, porque ya tienen como una sensación compresiva, pero pueden tener sintomatología, ¿sí? Pero quería hacer nomás esa aclaración de que a veces, o sea, que muchas veces estos pacientes son eutiroideos. Un ratito voy a admitirle a alguien y continuamos. ¿Quién me habló? Cuando yo le comparto pantalla no sé quién me habla. Yo, ¿Quién es yo? Nicolás. Nicolás. Bueno. Entonces, fíjense, para las personas que entraron recién, por favor, vayan poniendo la presencia en el chat, ¿sí? Estamos hablando del bocio coloide multinodular, acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Acá tenemos
un fragmento, ¿sí? O una sección de glándula tiroides, y acá se nota mucho más macroscópicamente ese aspecto multinodular que decíamos, ¿sí? Fíjense cómo el coloide tiene ese aspecto que les tiene que hacer acordar un poco a la fruta brillantada, ¿sí? Este es un coloide que ya está fijado, por eso se ve así. Y por eso tiene ese color parduzco, múltiples nódulos en este caso de diferentes tamaños, ¿sí? Y histológicamente vemos exactamente lo mismo, ¿verdad? Estos folículos tiroideos, todos de diferente tamaño, ¿sí? Acá que estamos viendo, María Belén. Matías, Sí, profe. ¿qué estamos viendo acá? Acá estamos viendo básicamente lo mismo, ¿verdad? Solamente que estamos viendo en una vista más bien panorámica. Fíjense, otra vez tenemos folículos de diferentes tamaños, algunos bastante pequeñitos, otros bastante grandes. Incluso podríamos decir que tienen como una dilatación quística, ¿verdad? Porque están demasiado grandes. Fíjense cómo podemos seguir incluso histológicamente el límite entre los nódulos que veíamos hace rato en la macroscopía, ¿verdad? Porque pareciera que hay incluso hasta cierta fibrosis. Esto que ustedes ven acá pareciera que son cristales de colesterol, ¿sí? Entonces, acá estamos viendo también algunos cambios secundarios que podemos ver en el bocio multinodular, que habíamos dicho que era la hemorragia, que podía ser la fibrosis, ¿verdad? A veces esos folículos se dilatan en forma quística, se pueden romper, incluso pueden hacer como una reacción granulomatosa, se pueden calcificar, ¿verdad? Entonces esos son todos cambios que podemos ver en el contexto de un bocio multinodular. Incluso a veces, como dijimos que hay una hiperplasia, puede haber un crecimiento de ese tejido que forma como una especie de papilas que tienen un nombre especial que se llaman papilas de Sanderson-Polster, ¿sí? Que no son unas papilas neoplásicas, y vamos a ver enseguida la diferencia. Acá pasamos a algo diferente, Jacqueline. ¿Qué estamos viendo? Tenemos otra vez la dupla macro-micro. Mi tocaya. ¿Qué estamos viendo? Hola, profe. Hola. ¿Y no está un poco agrandada la tiroides? Sí, está un poco agrandada. Y también tiene como nódulos, algunos nódulos. ¿O no? ¿Dónde, por ejemplo, te llama la atención? A mí me parece que es un agrandamiento bastante difuso, parece que respeta bastante la forma que ustedes conocen como normal de la glándula tiroides, ¿verdad? Sí. Incluso a veces se dice que parece como si fuese una mariposa, ¿verdad? Justamente porque es bastante simétrico el aumento de tamaño, a diferencia del otro bocio que estábamos viendo, en donde nosotros teníamos un aumento que era bastante asimétrico a expensas de todos esos nódulos. ¿Sí? Sí. Entonces te doy toda la razón, tenemos una glándula aumentada de tamaño, pero esto es más bien un aumento así difuso. Después, Y en la microscopía no se nota el aspecto normal que suele tener la glándula tiroides. Es más, para mí se nota más desordenado. No tiene el aspecto normal. ¿por qué? Y porque tiene que estar formado por epitelio y adentro tienen que estar los coloides, y eso, por ejemplo, no se puede diferenciar en esa microscopía. Acá lo que no vemos también son esos folículos bien redondeaditos que veíamos hace rato, ¿verdad? Pero si te fijas, acá nosotros tenemos células foliculares, ¿sí? Y todo esto, este material bien eosinófilo amorfo que estás viendo acá es coloide, ¿sí? No, pero no tiene el aspecto redondeadito bien formado de la tiroides. Exactamente. Esto
a la macroscopía, como me dijiste, tenemos una glándula aumentada de tamaño en forma difusa, en forma simétrica, ¿verdad? Tiene ese aspecto carnoso. Normalmente estas glándulas suelen pesar entre 50 y 150 gramos, ¿sí? Y a la histología les tiene que llamar la atención, ¿verdad? Que estos folículos tiroideos, como vos decís, no tienen ese aspecto habitual porque tenemos mucha hiperplasia, ¿sí? Y esa hiperplasia adopta o le hace adoptar esta forma de papilas, ¿verdad? Estas proyecciones que parece que se van metiendo adentro de nuestra luz del folículo. Por eso es que vos me decís que no veías esos folículos redonditos, ordenaditos que estudiábamos en histología, ¿sí? Entonces acá tenemos una hiperplasia, también tenemos una ligera hipertrofia de las células foliculares, ¿verdad? Y usualmente estas papilas suelen tener bastante congestión vascular, ¿sí? Es importante que cuando ustedes ven estas estructuras que les parecen papilas, que evalúen las células que le están tapizando, las células foliculares, las células epiteliales, porque los núcleos son demasiado importantes para hacer el diagnóstico diferencial con un tumor, ¿sí? Acá los núcleos, fíjense, no vemos a mayor aumento, pero son redondeados, la mayoría de las veces tienen esta ubicación un poquitito más basal, ¿verdad? Como vos dijiste, pareciera que hay como menos coloides, ¿sí? Y algo muy característico también es esto que les estoy mostrando. Fíjense que la transición entre lo que es nuestra célula folicular, o nuestro epitelio folicular, mejor dicho, y nuestro coloide tiene como una zona que parece vacía, ¿verdad? Tiene este aspecto así como si fuese comido, si es que les tengo que comparar con algo. Hay gente que dice que tiene ese aspecto medio apolillado, ¿sí? Y eso es justamente porque se está reabsorbiendo activamente ese coloide a ese nivel, ¿sí? Esta es una patología que se ve también mucho más frecuentemente en mujeres adultas de edad media y tiene una base autoinmune, ¿sí? Y esta es una patología que se presenta con un cuadro normalmente de hipertiroidismo, porque estas pacientes suelen tener anticuerpos contra el receptor de la TSH, ¿sí? Entonces esto hace que se active el receptor y esto entonces hace que la paciente tenga este crecimiento de la glándula y tenga este cuadro de hipertiroidismo, ¿sí? Entonces esto es lo que se conoce como enfermedad de Graves, ¿sí? Según algunos libros es una enfermedad, se le llama también enfermedad de Graves-Basedow, ¿sí? Acuérdense, entonces enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune, hay un aumento difuso de la glándula, se ve esa hiperplasia que tiene ese aspecto papilar del tejido tiroideo, ¿sí? Y acá vemos un mayor aumento de eso que les decía. Fíjense cómo, si bien tenemos una hiperplasia que hace ese aspecto así bien papilar, tenemos también una leve hipertrofia de nuestras células foliculares. ¿Ven cómo parecen más altas de lo normal? ¿Sí? Por eso que hace rato les decía que muchas veces los núcleos están ubicados en forma basal y tienen esta forma bien redondeada. Y acá se ve súper bien eso que les decía, ¿verdad? Ese aspecto como enapolillado, como comido, esas burbujitas que ustedes ven en el límite que hay entre el coloide y las células epiteliales, es bastante característico de esta patología. A veces cuando a la paciente se le trata, porque a estas pacientes se les tiene que tratar antes de hacerle la cirugía, hay que tratar de compensar sus niveles hormonales porque si no la paciente puede complicarse. A veces esto va desapareciendo, ¿sí? Algo que no les dije y que es bastante frecuente también en esta patología es que además de presentar ese cuadro de hipertiroidismo, estas pacientes presenten algo que se llama oftalmopatía infiltrativa, ¿sí? Entonces van a ver seguramente en el libro, en la clase, la foto de una señora que parece que tiene como un exoftalmo, que parece que tiene esos ojos saltones, ¿sí? Eso es característico de esta patología muchas veces. Y también algo que es bastante frecuente, pero menos frecuente que lo anterior, es la dermatopatía infiltrativa, ¿sí? Un mixedema pretibial, ¿sí? Por darles un ejemplo. Entonces, esto, acuérdense, una enfermedad de Graves. Acá está lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Tenemos dos patologías bien diferentes en donde en ambas vemos
la presencia de estas papilas, ¿sí? A la izquierda vemos una papila a la que nosotros le llamamos una papila benigna, ¿verdad? Porque no es una papila neoplásica. Tenemos este eje fibroconjuntivo vascular, fíjense, con un poco de congestión. Tenemos el recubrimiento de las células foliculares, fíjense, estas células foliculares tienen ese aspecto un poquitito más alto, esos núcleos un poquitito más bien homogéneos, ¿sí? Bien redondeados. Y si hacemos la comparación con la imagen de la derecha, tenemos también papilas, ¿sí? Esto es una papila, esto es otra papila, pero fíjense cómo son los núcleos de estas células que le recubren, ¿sí? A veces, otra diferencia es que estas no se consideran papilas verdaderas, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces carecen de este eje fibroconjuntivo vascular y son nomás como un sobrecrecimiento del epitelio. En este caso en particular tenemos un eje fibroconjuntivo vascular, ¿sí? Pero les hago ya esa aclaración de que muchas veces las papilas que no son neoplásicas no tienen el eje fibroconjuntivo vascular. Las neoplásicas sí. Y fíjense, acá tenemos muchísimos cambios nucleares que vamos a ver mejor un poco más adelante. Les tiene que llamar la atención, ¿verdad? Estos núcleos que parece que están vacíos, ¿sí? ¿Verdad? Parece que la cromatina está como rebatida hacia la periferia y a esto se le llama núcleo en vidrio esmerilado o se les llama ojo de la huérfanita Ana. Si tienen tiempo y ganas pueden googlear, después van a ver que es una caricatura pero más vieja que yo, en donde tiene la protagonista un ojo bastante característico, vacíos, y por eso se le compara con eso. Aparecen también como unas escotaduras de repente en los núcleos, ¿sí? A eso se le llama CRUBs. Aparecen también como unas pseudoinclusiones en los núcleos bien eosinófilos, y estas papilas que estamos viendo en este segundo ejemplo son características de una patología neoplásica de la tiroides que es el carcinoma papilar. No quiero que les confunda el término de papilar porque el carcinoma papilar no siempre hace papilas, pero siempre tiene esas características nucleares, al punto que nosotros podemos diagnosticar esta patología con una punción. Si yo tengo un nódulo de tiroides y hago una punción guiada, por ejemplo, por ecografía para llegar hasta el nódulo sospechoso, yo puedo estudiar esas células y probablemente no voy a ver las papilas así tan lindas y tan bien formadas, pero sí voy a ver las características nucleares, ¿sí? Entonces, por eso les digo, acá lo característico es el aspecto del núcleo y no tanto la presencia de papilas. Pero como es extremadamente frecuente que tenga papilas, por eso se le dio ese nombre, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Mónica, ¿qué estamos viendo? Profe, y la submucosa de la imagen de la... No tenemos submucosa ahí. Estamos en tiroides, ¿verdad? Sí, por eso... Normalmente, o sea, en la tiroides nosotros no hacemos esa clasificación por capas de mucosa, submucosa, que hacemos, por ejemplo, en el tubo digestivo o que hacemos, por ejemplo, en ciertas partes del aparato genital femenino. Ahí no hablamos de eso. Ahí hablamos más que nada de parénquima y de estroma, ¿sí? ¿Se entiende? Tienes razón, sí, tienes razón, profe, me confundí. Bueno, Muy grande. no importa, mejor que se confundan acá y no en el examen, chicos. A ver, Mónica, ¿qué estamos viendo acá? Sí, profe, en que no tendría, ¿cómo no se me fue el nombre del, ¿Folículo? prácticamente sin, el coloide está así esparcido, nomás no tiene ese límite, ay, se me fue el nombre del, Folículo. sí, eso. Uh-huh. ¿Y qué más? Por ejemplo, si yo te señalo esto, que parece que es tan importante, esto, que parece que es tan importante que incluso la doctora se tomó el trabajo y nos puso una foto a mayor aumento para que veamos bien qué es. ¿Qué te parece que es? No sé, profe. Esas son células gigantes multinucleadas. ¿Se acuerdan? Cuando vieron la parte de inflamación, que había un proceso inflamatorio crónico que se llamaba granulomatoso. ¿Se acuerdan de eso?
¿no se acuerdan? Que presentaba granulomas y muchas veces dentro de los granulomas teníamos presencia de células gigantes multinucleadas. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Sí. Bueno, esta es justamente una tiroiditis, es un ejemplo de tiroiditis. Tiroiditis hay varias, ¿verdad? Esta es una bastante específica que se llama tiroiditis subaguda. Como tiene granulomas, también se le llama tiroiditis granulomatosa. Y si quieren complicarse un poquitito más, le pueden poner un nombre propio, ¿verdad? Que es tiroiditis de Decker-Vein, ¿sí? Esta, como les digo, es una inflamación de la glándula tiroides que se presenta con granulomas. Es bastante raro, ¿sí? No es una tiroiditis demasiado frecuente, pero algo característico de esta tiroiditis es que concursa o se presenta con dolor, ¿sí? Muy pocas patologías de la tiroides se van a presentar con dolor. Esta es una de las que se presenta con dolor, ¿sí? El paciente tiene odinofagia, o sea, le duele al tragar, le duele la garganta, ¿sí? Muchas veces tiene fiebre, fatiga, o sea, tiene como un cuadro sistémico inflamatorio, ¿sí? Esto también es más frecuente en las mujeres y sobre todo en mujeres entre 30 a 50 años, o sea, en mujeres adultas. La etiología en realidad no está demasiado clara. Se dice que es una etiología sistémica viral, ¿verdad? O sea, que el paciente tiene un proceso infeccioso viral, porque muchas veces esto se ve asociado a otras enfermedades, por ejemplo, Coxsackie, adenovirus, influenza, ¿sí? Normalmente es una patología autolimitada, ¿sí? Suele durar 6 a 8 semanas más o menos, ¿sí? Y solamente un porcentaje bajísimo de estos pacientes, más o menos el 1%, se va a quedar con un hipotiroidismo, ¿sí? Lo normal es que el paciente vuelva a la normalidad, pero en el transcurso de la evolución de la enfermedad puede cursar con un hipotiroidismo. ¿Cómo sería la macroscopía que no tenemos acá, ¿verdad? Porque esta es una clase práctica. Vamos a tener un aumento de tamaño de la glándula tiroides. Ese aumento puede ser difuso o puede ser focal, ¿verdad? A veces está duplicado el tamaño de la glándula, a veces asimétrica con algunos nódulos. Si nosotros palpamos, a veces es un poco firme, pero lo importante es que no se adhiere a los planos profundos, ¿sí? Y en cuanto a la histología, el aspecto va a ser bastante diferente según el momento en el que nosotros estudiemos, ¿sí? Acá ustedes están mirando lo clásico, pero si nosotros hubiésemos hecho el estudio mucho antes, nosotros veríamos una glándula tiroides que tiene una destrucción de los folículos, que tiene entonces como una depresión del coloide y que va a estar llena de neutrófilos, ¿sí? En un segundo momento, nosotros vamos a tener lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Vamos a tener presencia de múltiples granulomas, ¿verdad? Que están fagocitando o engullendo ese coloide, ¿sí? Que se desparramó, entre comillas, porque se rompieron los folículos, ¿sí? Y eso es lo característico, ¿verdad? Cuando le tomamos en este momento. Y mucho más adelante, cuando ya está terminando el cuadro, podemos tener fibrosis, ¿sí? Pero entonces acuérdense, esta es una tiroiditis que se llama tiroiditis subaguda, granulomatosa o Decker-Vein, ¿verdad? Que se presenta, que clásicamente, histológicamente presenta granulomas, ¿sí? Y acá que estamos viendo, María Paz, y veo como una ahí arriba, no sé si es como una inflamación o una atrofia, y los folículos muy grandes hacia abajo. ¿y en la histología? Y en la histología te estoy diciendo, profe. Perdón, en la macro. Y en la macro veo, no tiene forma de tiroides. Y está muy grande. Es verdad, está muy grande, por más de que no tenemos referencia de tamaño, sí, tenés razón, está muy grande, ¿sí? Tenemos un aumento del tamaño de la glándula tiroides, ¿sí? Normalmente ese aumento suele ser difuso. En esta imagen
particularmente no es tan fácil decir eso porque parece que tenemos como un fragmento nomás, ¿verdad? Pero yo les cuento que suele ser difuso y bien simétrico, ¿sí? A veces esta glándula puede tener algunas adherencias y cuando nosotros cortamos, que es justamente lo que estamos viendo acá, la superficie de corte, les tiene que hacer acordar un poquitito si alguna vez vieron un ganglio linfático, ¿verdad? Ese color como bronceado, amarillento, ¿sí? Y no vamos a encontrar necrosis normalmente, tampoco calcificación. En cuanto a la histología, me dijiste dos cosas, me hablaste de atrofia y me hablaste de una inflamación, ¿sí? Fíjense que en toda la parte superior de nuestra imagen tenemos como un oscurecimiento de toda la imagen, ¿verdad? Porque tenemos presencia de este infiltrado inflamatorio crónico, ¿sí? Si nosotros miramos incluso esto, ustedes tienen que reconocer como un centro germinativo, ¿sí? Entonces tenemos un infiltrado linfocítico bastante extenso, con formación de centros germinales, ¿verdad? Si nosotros estudiamos estos linfocitos, vamos a ver que la mayoría de estos linfocitos son linfocitos de tipo T y células plasmáticas, ¿sí? Y así como vos dijiste, vamos a tener folículos que van a estar atróficos, ¿sí? Algo que también se puede ver y que vemos acá, fíjense que acá tenemos una vista más bien panorámica, fíjense todo esto que ustedes ven bien basófilo, bien azul, el infiltrado inflamatorio crónico con presencia de folículos, de centros germinativos, ¿sí? Son estos espacios más claros que ustedes ven estos folículos atróficos, casi sin coloide, pero de repente aparecen estos, ¿verdad? Estas células que parecen más grandes, más eosinófilas, ¿sí? Estas son células que se llaman células de Hürtle o de Hürtle, ¿sí? Que son bastante características también de esta patología, ¿sí? Acá estamos viendo a mayor aumento, algunos libros le llaman células oncocíticas, ¿sí? Fíjense que son células bien grandes, que tienen este citoplasma que parece que tiene un puntillado o bien granular eosinofílico, ¿sí? Esta patología que estamos viendo es lo que se conoce, chicos, como una tiroiditis de Hashimoto. ¿Sí? La tiroiditis de Hashimoto también es una tiroiditis autoinmune que cursa con un bocio, o sea, un aumento de tamaño de la glándula tiroidea. Y en este caso es autoinmune porque vamos a tener anticuerpos circulantes en el paciente, antiperoxidasa, y antitiroglobulina, ¿sí? Entonces esto también es algo que tienen que saber muy bien, es muy característico, ¿sí? La tiroiditis de Hashimoto también es más frecuente en las mujeres, ¿verdad? En pacientes adultas, 45 a 65 años, ¿sí? Se llama también estruma linfomatosa y entonces acuérdense, ese infiltrado linfocítico con centros germinales, atrofia, células de Hürtle. Y acá vemos algo bien diferente, Rodrigo. ¿Qué estamos viendo? Ya, una desorganización total, profe. Sí, acá ya no tenemos más nada, ¿verdad? Ni siquiera esa macroscopía. ¿Por qué tiene porque es toda negra la superficie externa? Probablemente ya consecuencia de la necrosis. ¿Te parece que eso es necrosis? Normalmente, cuando nosotros procesamos, para que sepan más, ¿verdad? Cuando se procesa una pieza quirúrgica que nosotros sospechamos que puede ser neoplásica, se pinta con tinta china, ¿sí? Esto es tinta china negra, o sea, este no es el color normal de esta tiroides, sino que es algo que se hizo a propósito al procesar, porque entonces cuando nosotros evaluamos un corte de esta zona, a veces vuela parte del tejido y nosotros necesitamos saber si el margen quirúrgico, o sea, el borde, tiene tumor. Porque si acá yo tengo tumor, lo más probable es que el paciente se haya quedado con tumor puesto, ¿verdad? O si tengo muy cerca, yo le tengo que avisar al cirujano y le tengo que decir, mira, el tumor llega a tantos milímetros de tu margen, ese no es un margen de seguridad, entonces al paciente hay que controlarlo o hay que hacerle algo más, ¿sí? Entonces esto es algo que se hizo a propósito
para evaluar el margen quirúrgico, pero les tiene que llamar la atención esto, ¿sí? Esta coloración blanquecina. Normalmente veíamos que la tiroides tiene ese color más parduzco, ¿verdad? Les decía que parece como fruta brillantada. Bueno, esto es bien blanco, ¿verdad? Y parece bien fibroso, parece duro, incluso parece medio fasciculado, ¿verdad? Y si hacemos la correlación con la histología, fíjense, acá tenemos nuestros folículos tiroideos, ¿verdad? Que están como atrapados o embebidos en esto que ustedes tienen que reconocer como fibrosis, ¿sí? Esta es también es una patología que se llama tiroiditis de Riedel, ¿sí? Que se caracteriza porque tenemos un proceso inflamatorio, pero que es densamente fibroso, ¿sí? Que envuelve a la glándula tiroides, y eso hace que a veces esa glándula tiroides esté fija a los otros planos y que simule clínicamente una neoplasia, ¿sí? Por eso es que se tomaron el trabajo de pintar esta pieza, porque pensaron que podía ser una neoplasia, ¿sí? No es el caso. Esto también tiene una ligera predominancia en mujeres adultas, 40 a 60 años. No se conoce muy bien la etiología, pero se cree que podría ser parte de un proceso fibroinflamatorio más bien sistémico, porque a veces se ve también en relación a otros órganos, ¿sí? A la macroscopía, entonces vamos a tener esta tiroides bien firme, blanquecina, ¿sí? Y a la histología vamos a tener todavía ese patrón lobular, pero vamos a tener esos folículos que están como obliterados o comprimidos por ese tejido fibroso denso, ¿verdad? Fíjense que también tenemos infiltrado inflamatorio, por eso yo les decía que esto es un proceso inflamatorio, es una tiroiditis, ¿sí? Entonces esto, acuérdense, una tiroiditis de Riedel. Y acá que estamos viendo, Nicolás. Bueno, o sea, la coloración hay más rojiza. Siento que no es normal. ¿Por qué le sacaron la tiroides? Si te parece normal. No, me parece que no es normal. Bueno, acá tenemos aparentemente no se entiende muy bien la pieza, ¿verdad? Pero lo que sí llama la atención es esto que está seccionado, ¿verdad? Esto parece que es un nódulo que está seccionado en forma incompleta, ¿sí? Fíjense que podemos seguir muy bien el límite y tiene esta forma bien nodular. Entonces, acá nosotros nos tenemos que plantear básicamente dos diagnósticos, ¿verdad? Uno es que sea un adenoma, ¿sí? Y otro es que sea, por ejemplo, un bocio nodular, ¿verdad? Que en vez de tener múltiples nódulos, tenga un solo nódulo. Cuando nosotros estamos ante un solo nódulo, tenemos que tener bastante cuidado y tenemos que estudiar bien, ¿verdad? Porque puede ser un adenoma, como ustedes sabrán, una lesión benigna, ¿verdad? O puede ser una neoplasia maligna también. A veces las neoplasias malignas se presentan así como una lesión nodular. Entonces es muy importante que se estudien estos nódulos, ¿sí? Supongamos que esto es el estudio de ese nódulo, Nicolás. ¿Qué estás viendo acá? Y algunos folículos que son más chicos que otros. Después las células foliculares con los núcleos que parecen normales. Eso principalmente. Exactamente, acá nosotros estamos viendo un tejido que no les va a ser difícil a ustedes decir que es de tiroides, ¿verdad? Vemos presencia de folículos tiroideos, vemos células foliculares sin cambios nucleares, ¿verdad? Si bien tenemos una ligera diferencia en cuanto al tamaño de algunos folículos, ¿verdad? Esto es para nosotros una glándula tiroides, o sea, tejido tiroideo, ¿verdad? En estas lesiones es muy importante que nosotros estudiemos el borde de la lesión, ¿sí? Porque hay una patología neoplásica de la tiroides que se llama carcinoma folicular, que hace folículos
¿sí? Entonces nosotros miramos y vemos los núcleos parecen bonitos, ¿verdad? Pero es una lesión que infiltra y que hace invasión vascular, entonces es muy importante que veamos el límite. Acá pareciera que estamos viendo el centro de la lesión, ¿sí? Acá tenemos otra lesión tiroidea, ¿verdad? Que se presenta sobre todo Profe, como un nódulo sólido. Sí, en la fotografía sí, anterior, ahí sí. es adenoma y podés llegar a esa conclusión porque los núcleos de repente son medio heterocromáticos algunos y diferentes tamaños. Uno tiene... No, vos decís que es un adenoma porque tenés una lesión única, bien delimitada, ¿sí? Y histológicamente tenés este tejido tiroideo que a vos te recuerda al tejido normal. Para que vos realmente puedas hacer el diagnóstico de adenoma, faltaría acá una imagen más, que es justamente lo que yo les estaba diciendo, que es ver cómo está el borde de la lesión. Porque una cosa es que la lesión macroscópicamente esté bien delimitada, pero puede ser que histológicamente tenga pequeñas lengüetas infiltrativas. Si nosotros tenemos invasión de la cápsula, si tenemos invasión capsular, esto ya deja de ser un adenoma y pasa a ser un carcinoma folicular, ¿sí? Acá se asume que no hay invasión, por eso directamente ya se le dio el nombre de adenoma. Pero en la vida real ustedes necesitarían más que esto para hacer el diagnóstico de adenoma, ¿sí? Esto no sería suficiente, hay que ver el borde. Y vamos a ver enseguida cuando veamos ejemplos de carcinoma folicular, ¿sí? Profe, y ahí, por ejemplo, perdón, pero en el ¿Sí? medio abajo, o sea, en el medio abajo, en la parte de abajo hay un folículo que tiene los núcleos más achatados, podría ser. Uh-huh. Y Esto, sí, pero arriba. este, Sí. sí. Eso se podría considerar como diferentes tamaños dentro de la... Sí, en general los adenomas suelen ser lesiones bien sólidas, entonces los folículos suelen ser más pequeñitos de los normales. Lo normal es que sean así como están viendo acá, no tan grandes como esto. En realidad, si es que quieren profundizar un poquitito más en adenoma, les digo que hay varios patrones, ¿verdad? Uno que se llama normofolicular, que sería básicamente esto que estamos viendo acá, cuando lo que predomina es esto, ¿verdad? Otro que se llama macrofolicular, que es cuando vemos esos folículos grandes, llenos de coloide, con el epitelio aplanado. Y otro que se llama microfolicular, ¿verdad? Que son folículos bien pequeñitos, ¿verdad? Pero eso ustedes no necesitan saber. Ustedes acá lo que tienen que saber es que acá se respeta ese patrón folicular, independientemente de que tengamos folículos más chicos o más grandes, porque ustedes están haciendo esa correlación con esa macro. Ustedes saben que es una lesión única y que esa lesión única tiene folículos y que las células que están tapizando ese folículo son benignas, o sea, tienen esos núcleos benignos y que estamos viendo la periferia. Eso ya es algo que les estoy diciendo yo, ¿verdad? Que ya evaluamos toda la periferia y no hay invasión capsular y no hay invasión vascular, ¿sí? Por eso decimos que es un adenoma. ¿Sí? No importa tanto acá si es un poco más grande, si es un poco más chico. Acá lo que importa es que se respeta ese patrón folicular. Súper, gracias, profe. Bueno, entonces acá tenemos otro ejemplo. María. Acá tenemos un fragmento a través de glándula tiroides, ¿verdad? Acá es mucho más fácil hacer la delimitación entre lo que es el tejido tiroideo normal, ¿verdad? Que acá ustedes ven de este color rojo carnoso porque es una pieza en fresco. Fíjense cómo acá otra vez toda la superficie externa es negruzca porque se pintó a propósito, ¿verdad? Y cómo aparece este nódulo que aparentemente está bien delimitado, ¿verdad? Pero que tiene una coloración más clara que el resto del tejido, ¿verdad? Tiene esa coloración blanco-amarillenta, medio rojiza en áreas, ¿verdad? Pero aparentemente es un nódulo un poco más grande, ¿sí? Y acá está lo que yo les quería mostrar. Fíjense que es demasiado importante que veamos la delimitación de la lesión. Si nosotros miramos todo lo que está a la derecha, que es lo que les estoy señalando con el puntero, fíjense cómo esta es nuestra lesión, ¿sí?
Fíjense que tenemos folículo tiroideo, se respeta ese patrón folicular, tenemos coloide adentro. De repente uno más grande, uno más chico, no importa, ¿verdad? Pero tenemos esos folículos y todo eso está conformando este gran nódulo que nosotros vemos a la macroscopía. Esto que ustedes ven acá a la izquierda es el tejido tiroideo normal que está siendo comprimido o empujado por esto que es nuestro adenoma, ¿sí? Entonces esto es lo que nosotros tenemos que estudiar siempre, la delimitación, y hay que estudiar en varios cortes, ¿sí? Estos tumores pueden ser, lo usual es que sean solitarios, o sea que sean únicos, suelen a veces estar encapsulados, ¿sí? Pero acá se ve muy bien eso que les decía, importante la delimitación. Acá hacemos otra vez el diagnóstico de adenoma, ¿sí? Y acá, Profe, yo tengo una pregunta sí, con respecto a la macro anterior. sí, Y, o sea, aparte de respetar los límites, esto es una adenoma, ¿verdad? cuando haces la correlación con la micro, sí, Sí. pero hasta demostrar lo contrario tenés que pensar que puede ser algo maligno, por eso justamente está pintado, ¿sí? Porque a veces vos, por ejemplo, estudias esta parte y ves invasión capsular y ahí automáticamente ya es un carcinoma, ¿sí? O sea, acá el color de la superficie no es que hay que guiarse tanto No. por el color heterogéneo que tiene. Las lesiones de la tiroides, cuando son sólidas, a veces engañan mucho porque a veces aparentan estar bien delimitadas, ¿verdad? Entonces, a veces lo que hay que hacer es hay que mirar sobre todo el límite, ¿verdad? Ven como acá de repente parece que se hace un poquitito más difuso o menos claro, o a veces en la zona de infiltración, por ejemplo, hay como una fibrosis alrededor. Eso no se ve acá. Pero en general las lesiones se presentan como lesiones nodulares, ¿sí? Por eso es que sí o sí hay que estudiar esto histológicamente, porque solo la histología nos certifica qué es lo que nosotros, ante qué estamos, ¿sí? Un adenoma generalmente se presenta como una lesión única, como una lesión bien delimitada, como una lesión carnosa, pero un carcinoma también eventualmente puede presentarse así, ¿sí? O sea, la diferencia estaría en el límite. No, en la histología vos haces el diagnóstico. La macroscopía te orienta. Si vos ves unos bordes más difusos o ves una zona de adherencia, podés inclinarte más a que sea maligno. Pero vos haces el diagnóstico final con la histología. O sea, esto en la macroscopía parece más maligno, ¿verdad? Asusta más que lo Por el anterior, color. ¿verdad? Asusta más. Primero, luego porque parece más grande, ¿verdad? Segundo, porque parece que medio se está queriendo extender hacia la cápsula. Y tercero, porque tiene ese color bien heterogéneo que asusta. Pero esos no son criterios suficientes macroscópicos para que vos digas que es maligno. Siempre tenés que estudiar este tipo de lesiones histológicamente. Por Ya, eso que después se entiendo. te pone, por eso que viste que te dice el diagnóstico de la lesión y te pide que hagas la correlación con la micro. Porque es muy difícil que, o sea, puedes hacer, ¿verdad? Pero es muy arriesgado que hagas un diagnóstico solamente basándote en esto. Y por eso se te muestra esto, ¿verdad? Acá ves bien la delimitación, ves esa lesión sólida de patrón folicular, sin atipia, núcleos bastante benignos, ¿verdad? Entonces haces el diagnóstico de adenoma. Y acá, Karen, Romina, No vale. Y el nódulo, profe, el otra nódulo vez, ¿verdad? amarillo. Tenemos otra vez un fragmento de glándula tiroides, nos llama la atención la presencia de este nódulo, ¿verdad? Que aparentemente ocupa el 40% del tejido tiroideo, es un nódulo que tiene bordes expansivos, fíjense que parece que en partes incluso está como recubierto por una cápsula fibrosa, ¿verdad? Que pareciera, no sé si por la foto, pero pareciera que no es tan completa, ¿verdad? Entonces acá estamos otra vez ante esa duda, ¿verdad? Que tenemos esta lesión sólida que puede ser una lesión adenomatosa, pero puede ser también un carcinoma. Entonces, si nosotros estudiamos esa lesión y nos aparece esto, Romina, ¿qué me vas a decir? ¿Me vas a decir que es un adenoma?
Y por la forma de los núcleos, yo creo que es es maligno. Esto es un carcinoma papilar, muy bien, ¿verdad? Acá te tiene que llamar la atención por un lado el aspecto de los núcleos y por otro lado, en este caso en particular, tenés la presencia de papilas, ¿sí? Esto es un ejemplo de un carcinoma papilar. Este es el tipo de tumor de tiroides que en general, hablando así en general, es el más frecuente, ¿sí? Tiene estas características nucleares que son bien distintivas, ¿verdad? Hay un aumento, una variación del tamaño nuclear, fíjense. Esta cromatina está como marginada y eso es lo que yo les decía que le da ese aspecto de núcleo vacío, como si fuesen vidrio esmerilado o ojos de la huerfanita Ana. ¿Sí? La membrana nuclear es bastante irregular en su contorno, ¿sí? Entonces esto hace que muchas veces tengamos plegamientos de la membrana y eso hace que aparezcan como unas hendiduras en los núcleos, ¿verdad? Unas hendiduras que a veces le parten como si fuese un grano de café o parece que le parten como si fuese un grano de café, ¿sí? A veces hay como unas pseudoinclusiones, como les decía hace rato, ¿verdad? Como si tuviesen, les va a parecer como si fuese un pequeño nucleolito. Vamos a ver más ejemplos después, ¿sí? Entonces esto, histológicamente para nosotros es un carcinoma papilar. Esta es una neoplasia otra vez, más frecuente en las mujeres, más o menos 3-1 es la relación entre mujeres y hombres, ¿sí? Y como les decía, lo que le define morfológicamente a este tumor es la característica nuclear y no la presencia de papilas, ¿sí? Fíjense. Hola, profe. Hola. Profe, Karen soy. Ahora me avisó mi compañera que me preguntaste, pero la verdad que me llega tarde los mensajes porque me vine a poner mi segunda dosis y fuera de casa me anda muy mal el internet. Te pido disculpas, profe. No te vayas a preocupar. Esto no es evaluado, chicas, que se vayan a preocupar. El que puede participar, participa. El que no puede, no puede. Solamente que yo anoto, entonces en la siguiente clase empiezo preguntándole a esas personas que no pudieron participar la vez anterior. Pero no Vale, pasa profe, nada. gracias. Bueno, y acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Fíjense que acá tenemos otra vez una glándula tiroides que está seccionada. Acá tenemos otra vez, fíjense, un nódulo que es más pálido, más carnoso, más blanquecino. Pero fíjense en esto. ¿Ven cómo parece que se está extendiendo ya esta lesión afuera de lo que nosotros consideraríamos como límite de nuestro nódulo, ¿verdad? Esto para nosotros macroscópicamente a nosotros ya nos asusta la macroscopía, esto porque parece que se está metiendo y está infiltrando el tejido tiroideo. ¿Pueden ver esto? ¿Sí? Y histológicamente vemos otra vez estas papilas, ¿verdad? Que le está señalando las flechas, que están revestidas por ese epitelio folicular con todas esas características que ya nombramos hace rato, ¿verdad? Núcleos agrandados, de aspecto vacío, con inclusiones intranucleares, con plegamiento de la membrana, etcétera. ¿Sí? Carcinoma papilar. Acá estamos viendo mejor esas características que les decía. Fíjense cómo la flecha azul les está marcando esto, ¿verdad? Que es una pseudoinclusión intranuclear. Por eso yo les decía que les iba a hacer acordar mucho a un nucleolo, ¿verdad? Esto en realidad es como una hernia del citoplasma hacia el núcleo, por eso es que se llama pseudoinclusión, no es una inclusión verdadera, ¿sí? Y esto es lo que yo les decía, ¿verdad? Esos plegamientos de la membrana nuclear que le dan ese aspecto como en granos de café a veces a nuestro núcleo, ¿verdad? Que también decíamos que era característico y acá la flecha nos está mostrando otra vez una pseudoinclusión, ¿sí? Entonces esas son características nucleares que nosotros vamos a ver en el carcinoma papilar independientemente del subtipo de carcinoma papilar, ¿sí? A la macro vamos a tener varios patrones diferentes. Podemos tener lesiones que son bien sólidas, blanquecinas, firmes. Tienen que saber que estos tumores a veces son multifocales, ¿sí? En un porcentaje más o menos del 20% son multifocales. A veces son lesiones que se presentan como lesiones bien encapsuladas, bien delimitadas, pero son invasivas, entonces son un carcinoma, ¿sí? Y a veces tienen así un patrón más difuso, más infiltrativo. Por eso les decía que macroscópicamente puede tener diferentes aspectos. Podemos tener calcificación, podemos tener fibrosis, ¿sí? Y acá estamos viendo otra vez la papila con las características nucleares que ya vimos. ¿Y esto qué es, María del Mar? Profe, parece una calcificación.
Falsificación, ¿verdad? Pero fíjate que tiene así una forma bastante peculiar, ¿verdad? Así bien, como si fuese un bulbo de cebolla, ¿verdad? Esto es lo que se conoce como cuerpo de Samoma y se ve frecuentemente en el carcinoma papilar, ¿sí? Y como les decía, podemos tener diferentes aspectos macroscópicos, ¿verdad? Fíjense que podemos tener lesiones multifocales, podemos tener lesiones bien sólidas, podemos tener lesiones de aspecto quístico. Fíjense como esta incluso parece que tiene como estas proyecciones papilares en el centro. Podemos tener estas otras que parecen más bien difusas, infiltrativas, ¿verdad? Entonces el aspecto macroscópico engaña bastante, ¿sí? Por eso que les digo que siempre en este tipo de patología tenemos que hacer el diagnóstico histológico. Y acá que estamos viendo, Álvaro. Carmen. Hola, profe. Parece como un nódulo. ¿Te parece un nódulo? ¿Qué más podemos decir de esto? Fíjate que acá la diapositiva te está diciendo que este es un hallazgo de autopsia, entonces lo más probable es que esto sea un hallazgo incidental, ¿verdad? Porque incluso te está dando un tamaño, te está diciendo que es una lesión que está en la tiroides, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Que es una lesión papilar, ¿verdad? Fíjense que estas son todas papilas, ¿sí? Y que tiene 5 milímetros, ¿sí? Esto es lo que se conoce como un microcarcinoma papilar, ¿verdad? Cuando nuestro carcinoma papilar de tiroides mide menos de 1 centímetro, 1 centímetro es el punto de corte, ¿sí? Hablamos de microcarcinoma papilar, ¿sí? Generalmente estos son hallazgos incidentales, a veces el paciente se opera por un bocio o se opera por alguna otra cuestión y aparece esto, ¿verdad? Aparece este foco microscópico, porque realmente es un foco microscópico, 5 milímetros, ¿verdad? Y esto entonces se considera como si fuese un microtumor, ¿verdad? Es un hallazgo incidental, como les digo. Normalmente estos pacientes no suelen tener complicaciones, ¿verdad? Porque suelen ser lesiones que están bien metidas dentro de la glándula tiroides y bien pequeñitas, ¿sí? Entonces a esto nosotros le llamamos microcarcinoma papilar. Y acá que estamos viendo, María Paula. Parece lo mismo, mayor aumento, profe. Solamente que acá estamos en un ganglio linfático, ¿verdad? Todo esto que ustedes están viendo acá a la derecha es tejido ganglionar. Y acá están viendo estas células, ¿verdad? Epiteliales de aspecto folicular que incluso están formando papilas, miren, que tienen estas características nucleares que ya vimos. Entonces esta es la metástasis de un carcinoma papilar, ¿sí? El carcinoma papilar de tiroides muchas veces hace metástasis por vía linfática, a diferencia del carcinoma folicular, que muchas veces hace primero su metástasis por vía hemática, ¿sí? Esa es una diferencia. ¿Se acuerdan cuando estudiaban tumores? Nosotros generalizábamos y decíamos que los carcinomas se diseminaban preferentemente por vía linfática y los sarcomas por vía hemática. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, si no se acuerdan les cuento, ¿sí? Pero en el caso de la tiroides, el papilar generalmente se disemina por vía linfática, así como es la regla para los carcinomas, y el folicular generalmente por vía hemática, ¿sí? Hay muchas variantes del carcinoma papilar, ¿verdad? Por eso yo les decía que no necesariamente tenemos que tener presencia de papilas, ¿verdad? Podemos tener la variante folicular, la sólida, la encapsulada, etcétera, y vamos a ver así rápidamente algunos ejemplos, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en la imagen que tenemos a la izquierda, fíjense cómo están bien formados los folículos, ¿verdad? Ustedes ven esa estructura en forma esferoidal que tiene coloide en el centro, lo mismo en la imagen de la derecha, pero los núcleos de esas células foliculares no son normales, son esos núcleos grandes, vacíos, fíjense incluso con estas hendiduras, ¿sí?
Entonces, estos son núcleos de un carcinoma papilar. Lo mismo pasa acá, ¿verdad? Estos núcleos vacíos, pseudoinclusiones, ¿sí? Entonces, esta es la variante folicular del carcinoma papilar. Es un carcinoma papilar que no hace papilas, sino que hace folículos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Porque parece medio una contradicción. ¿Puedes volver a repetir, profe? Que acá nosotros tenemos diferentes variantes del carcinoma papilar, ¿sí? Y no necesariamente estas van a ser papilas, como dice su nombre. Si nosotros miramos este ejemplo, fíjense que acá se reconocen muy bien los folículos tiroideos, ¿verdad? Acá no hay presencia de papilas en ninguna de estas imágenes, ¿sí? Tenemos los folículos con el coloide en el centro, pero si miran el núcleo de las células foliculares, van a ver que son núcleos, tienen todas esas características que estudiamos en carcinoma papilar, núcleos agrandados, de aspecto vacío, tenemos estos plegamientos de la membrana, ¿sí? Tenemos pseudoinclusiones. Entonces, esto para nosotros es un carcinoma papilar, por más de que no tenga papilas, porque tiene los núcleos de una carcinoma papilar. Y como hace folículos, se llama carcinoma papilar variedad folicular. ¿Se entiende? Ya, profe. Gracias. Bueno, fíjense que acá tenemos otra variedad, ¿sí? Fíjense que acá tenemos células que son más altas que anchas, a veces son 2 veces más altas de lo que son anchas, entonces se llama variedad de células altas. Acá sí tenemos formación de papilas, ¿sí? Acá tenemos otras que les tiene que hacer acordar al epitelio columnar que ustedes estudiaban en histología, entonces es una variedad columnar. Acá tenemos estas células, fíjense la pseudoinclusión, como se ve muy bien, ¿sí? Tenemos estas papilas que están tapizadas por estas células a las que nosotros le llamamos células en tachuela, ¿sí? Esta es otra variedad. Esta variedad es bastante característica, ¿verdad? Y tiene una relación núcleo-citoplasma bastante grande. Fíjense cómo las células son casi todas núcleos, ¿sí? Y muchas veces estas células tienen también un nucleolo bastante prominente. Acá tenemos otra, ¿verdad? Que es más bien una variante sólida, ¿verdad? No vemos papilas, no vemos folículos, vemos así este aspecto bien sólido, bien homogéneo, pero los núcleos otra vez son núcleos de carcinoma papilar, ¿sí? Entonces esto para nosotros otra vez es un carcinoma papilar. ¿Y acá qué estamos viendo? Rebeca. Y estamos viendo una tiroides con bordes bastante irregulares. Podría ser una lesión maligna. Y en la micro estamos observando aparentemente infiltrado también, inflamatorio. Y el coloide, no hay coloide. Ay, mira, acá hay. Pero no en todas. Sí, yo creo que es más bien por el procesamiento y la incidencia de corte nomás, pero hay coloide. Esto va a ser un artefacto nomás. Y también hay... Fíjate como en el borde hay. Sí, y ahí se nota también congestión vascular. Sí, eso ya es como algo accesorio, ¿verdad? Muy bien, acá tenemos otra vez una glándula tiroides. Esta macroscopía asusta un poco más, ¿verdad? O sea, acá tenemos una lesión que tiene otra vez como una forma nodular, pero que está mucho peor delimitada, ¿verdad? Tiene bordes más difusos, tiene esta coloración pardo-marrón, ¿sí? Parece que tiene como zonas de hemorragia. Acá el aspecto es bastante heterogéneo. Histológicamente, como vos dijiste, tenemos presencia de esta arquitectura folicular, ¿verdad? Y si miramos los núcleos nos hacen acordar muchísimo a los núcleos de una célula folicular normal, ¿verdad? No vemos esos núcleos del carcinoma papilar que estábamos viendo hace rato, ¿sí? Entonces, si nosotros estudiamos la periferia de la lesión, que es lo que yo les decía hace rato que nos interesa muchísimo, van a ver
que podemos tener varias situaciones, ¿verdad? Lo que nos interesa a nosotros excluir es que haya invasión vascular o invasión capsular. Si tenemos eso, para nosotros ya es un carcinoma. Si no tenemos eso, es un adenoma, ¿sí? Porque fíjense que acá nosotros no tenemos atipia, no tenemos mitosis, no tenemos necrosis, que es lo que normalmente nosotros solemos buscar en los tumores malignos, ¿verdad? Para hacer la diferencia con su contraparte benigna. Acá es igualito, entonces lo único que hacemos es mirar el borde, ¿sí? Obviamente a mayor tamaño más nos asusta, mientras peor es la delimitación también más nos asusta, pero histológicamente esto es lo que buscamos, ¿verdad? Fíjense como acá tenemos, esto que ven en verde es la cápsula fibrosa, ¿verdad? Todo lo que ven en rojo es el tumor, ¿sí? Que tiene ese patrón folicular. Fíjense como para que para nosotros consideremos que hay invasión de la cápsula, tiene que haber esta proyección en forma de dedos de guante, se dice, ¿sí? Si es que es como una cuestión que está empujando nomás o que se está expandiendo, nosotros no consideramos como una invasión real, ¿sí? Tiene que haber esa penetración a través de la cápsula o se tiene que exteriorizar el tumor por fuera de esa cápsula fibrosa. Cuando tenemos cualquiera de estas situaciones, entonces nosotros hablamos de invasión capsular, ¿sí? Y entonces decimos que estamos ante un carcinoma, ¿sí? Carcinoma folicular en este caso. Y en el caso de que la invasión, lo que nosotros estemos evaluando, sea invasión vascular, ¿sí? Fíjense que tenemos que tener émbolos tumorales o una extensión bien directa hacia los vasos por el tumor, ¿sí? Y tiene que ser realmente un émbolo tumoral, porque esto que ustedes están viendo acá, si bien lo que está en verde nosotros vamos a decir que es tumor, podríamos considerar que es contaminación, ¿sí? Entonces tiene que estar adentro de la luz del vaso y tiene que ser un émbolo tumoral y vamos a ver ejemplos un poco más adelante, ¿sí? Entonces acuérdense que acá no tenemos atipia, no tenemos núcleo de papilar, tenemos arquitectura folicular, pero vamos a tener invasión capsular o invasión vascular o ambos, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Matías, ¿qué estamos viendo acá? Bueno, parece que me abandonaron, chicos. Parece que estamos llegando a la... Sí. Bueno, acá tenemos una señora que es mayor, ¿verdad? Dice una señora de 60 años. Fíjense que tenemos una glándula tiroides que tiene una lesión, pero que es bastante heterogénea, ¿verdad? Fíjense que histológicamente tiene unos cambios que son bastante característicos, ¿verdad? Fíjense que es una lesión bastante sólida y que tiene necrosis, ¿sí? Esto es lo que se conoce como un carcinoma pobremente diferenciado, ¿sí? Es una lesión maligna, ¿verdad? Que se origina en las células foliculares, ¿sí? Y que tiene un comportamiento que nosotros consideramos como intermedio entre un tumor bien diferenciado, o sea, un tumor papilar o folicular, y un carcinoma anaplásico que vamos a ver enseguida. Generalmente se ven en pacientes un poco mayores, alrededor de 60 años, ¿sí? Suelen ser lesiones grandes, ¿sí? Así como vemos acá, el tamaño medio suele ser de más o menos 5 centímetros, suelen ser medio grisáceas, blancas, suelen tener incluso necrosis a la macroscopía, ¿verdad? A veces los bordes están mal delimitados, ¿sí? Y histológicamente vamos a tener este patrón bastante sólido, ¿verdad? Que a veces tiene como un patrón insular. No vamos a tener núcleos de carcinoma papilar, ¿sí? Y vamos a tener probablemente un índice mitótico un poco más elevado, ¿sí? Generalmente más de 3 mitosis por 10 campos o mayor aumento, ¿sí? Y podemos tener también áreas de necrosis, ¿sí? Acá está lo que les decía, ¿verdad? Que los núcleos no tienen ese aspecto en vidrio esmerilado. Y podemos tener focos de invasión, ¿verdad? Acá estamos viendo un vaso sanguíneo, ¿sí? Esta imagen, una imagen bastante parecida también podemos tener en un carcinoma folicular. Acá tenemos estos
óvulos de tumor que se están metiendo dentro de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Y en este tipo de tumores es bastante frecuente encontrar invasión vascular. ¿Sí? Como les decía, podemos tener imágenes mitóticas, entonces hay que contar generalmente es 3 por cada 10 campos, ese es más o menos el promedio. ¿Sí? Y acá tenemos un tumor diferente, ¿verdad? Esto es lo que se conoce como carcinoma anaplásico. Este es un tumor extremadamente agresivo de la tiroides. Está formado por unas células foliculares indiferenciadas, ¿sí? Que muchas veces necesitamos tinciones inmunohistoquímicas para hacer el diagnóstico. ¿Sí? Estas son lesiones que tienen un índice mitótico muy alto, como ustedes pueden ver acá. Entonces son lesiones que crecen rápidamente, se presentan como una masa enorme en el cuello, ¿sí? Que invaden las estructuras adyacentes. El paciente tiene disfagia, tiene disnea, suele presentarse en pacientes de 60 a 70 años, es otra vez un poco más frecuente en las mujeres, ¿sí? Y tiene mayor incidencia en los pacientes que tienen una dieta un poco pobre en yodo. ¿Sí? Esto tiene una supervivencia bastante baja, ¿sí? Son tumores muy agresivos, como les decía. Macroscópicamente son tumores grandes, blanquecinos, ¿sí? Muchas veces con necrosis, ¿verdad? Que se van deshaciendo con la manipulación, ¿sí? Y en la histología vamos a tener células muy pleomórficas, ¿sí? Así como estamos viendo acá, que pueden tener diferentes patrones, pueden tener, por ejemplo, un patrón sarcomatoide, por eso es que parece que las células tienen ese aspecto fuso celular, pueden tener un patrón de células gigantes, pueden tener un patrón epitelial, ¿verdad? Pero acá hay mucha atipia, hay mucha mitosis, ¿sí? Podemos tener necrosis, invasión vascular, etcétera, y muchas mitosis, ¿sí? Entonces es un tumor extremadamente agresivo de la glándula tiroides, es el carcinoma anaplásico. Y acá estamos viendo otro tipo de tumor, ¿sí? Que se llama carcinoma medular. Todos los tumores que nosotros estábamos viendo hasta ahora se originaban en las células foliculares. Este, en cambio, es un tumor neuroendocrino que se deriva de lo que ustedes estudiaron como células C o parafoliculares de la tiroides, ¿sí? Esto puede verse en el contexto de casos esporádicos o de casos familiares, ¿sí? Normalmente cuando es esporádico suelen ser lesiones únicas, relativamente bien delimitadas, blanquecinas, carnosas, y cuando son familiares suelen ser más bien bilaterales o multifocales, ¿sí? Histológicamente, que es lo que probablemente nos interesa un poquito más, vamos a tener estas células que tienen este aspecto redondeado, que nos va a hacer acordar un poquitito a plasmocitos o a células fusocelulares de repente, ¿sí? Y este material eosinofílico, ¿sí? Que se dice que es granular, anfofílico, ¿sí? Vamos a tener y vamos a tener algunas imágenes mitóticas, ¿sí? Esto es un carcinoma medular. Bueno, y los carcinomas medulares pueden tener diferentes aspectos, como les decía, ¿verdad? Pueden ser nódulos únicos, pueden ser nódulos múltiples, bilaterales, etc. En general son blanquecinos y son carnosos, ¿sí? Y acá terminamos con glándula tiroides. Vamos a ir un poquitito más rápido porque parece que les robé demasiado tiempo. Fíjense que acá tenemos una autopsia, ¿verdad? En donde se abrió la caja craneana, se extrajo el cerebro, y acá estamos viendo a nivel de la silla turca esta glándula pituitaria o hipófisis, que les tiene que llamar la atención, que está marcadamente aumentada de tamaño, ¿sí? Cuando nosotros tenemos tumores de la hipófisis que tienen menos de 1 centímetro, hablamos de microadenomas. Cuando son más grandes, hablamos de macroadenomas. Y cuando tienen más de 5 centímetros, como probablemente en este caso, decimos que son adenomas gigantes, ¿sí? Y tal vez el tamaño no les asuste tanto, pero acuérdense que están en una localización demasiado sensible, ¿verdad? No tenemos mucho espacio para crecer, entonces enseguida hay síntomas compresivos, comprime, por ejemplo, el quiasma óptico. Y histológicamente vamos a tener un tumor que en general tiene un aspecto bastante monótono, ¿verdad? Las células son muy parecidas entre sí. Son células que estos tumores pueden originarse en los diferentes tipos celulares de la hipófisis. Lo más frecuente es que se originen en la adenohipófisis, ¿sí? Entonces podemos tener células acidofílicas o basofílicas, pero recuerden que lo más frecuente es en la adenohipófisis, ¿sí?
Como les digo, este patrón así bien monótono, estos núcleos que parecen como núcleos que tienen esa cromatina en sal en pimienta, no hay mucha atipia, son tumores bien vascularizados porque es una glándula endocrina, ¿sí? Esto entonces es un adenoma de hipófisis. Y acá estamos viendo glándulas paratiroides, ¿sí? Fíjense que incluso se tomaron el trabajo de dibujar la tiroides para que ustedes vean la localización. Fíjense que se extrayeron 3 glándulas paratiroides completas y parte de la cuarta, ¿sí? Esto es una hiperplasia de paratiroides, ¿sí? Generalmente cuando nosotros hablamos de hiperplasia de paratiroides, las 4 glándulas están comprometidas, ¿sí? Suelen haber un aumento de tamaño y acá es muy importante que nosotros pesemos otra vez, ¿verdad? Normalmente superan 1 a 3 gramos estas glándulas. Lo normal es que haya una hiperplasia, como dice su nombre, de las células principales, ¿sí? Y acá ustedes pueden ver, esto les va a hacer acordar bastante a una glándula paratiroides normal, ¿verdad? A diferencia de esto, ¿sí? Fíjense que acá tenemos lo que se conoce como un adenoma de paratiroides. Esta es una neoplasia benigna, ¿sí? Generalmente involucra a una sola glándula. Esto es como muy fragmentado, ¿sí? Pero generalmente involucra a una sola glándula. Suele tener un tamaño variable que puede ir desde menos de 1 centímetro hasta más de 10 centímetros, ¿verdad? Es raro, pero puede ser, ¿sí? Generalmente son lesiones, como ven en la microscopía, bien delimitadas, ¿verdad? Muchas veces delimitadas por una fina cápsula fibrosa, como estamos viendo acá, ¿sí? Fíjense que no tenemos infiltración, no tenemos extensión al tejido paratiroideo adyacente ni al tejido blando que está en la periferia. Es una lesión bien delimitada, ¿sí? Una lesión bien sólida. Normalmente no hay atipia, no hay mitosis, no hay necrosis, a no ser que sean subtipos especiales, ¿sí? Entonces esto es un adenoma de paratiroides. Y acá pasamos a otro órgano. ¿Qué órgano es este? Mónica. Ya estamos terminando, chicos, ya les libero. No sé, profe. Estas son glándulas suprarrenales, son ambas glándulas suprarrenales, ¿sí? Les tiene que llamar, normalmente la glándula suprarrenal tiene ese color amarillo oro, ¿verdad? Y acá tenemos esta coloración negruzca, ¿verdad? Y si mira, hacemos la correlación con la histología, fíjense que tenemos necrosis, ¿verdad? Tenemos hemorragia, ¿sí? Por eso se ve de ese color. Esto es lo que se conoce como síndrome de Waterhouse-Friderichsen, ¿sí? Que se caracteriza por esa necrosis hemorrágica de la glándula suprarrenal, y esto se ve en el contexto muchas veces de una bacteremia, ¿sí? Lo clásico es que el paciente tenga una bacteremia por Neisseria meningitidis, puede ser también pseudomonas, puede ser neumococo, hemófilos, etc., ¿sí? Otras causas que son menos comunes, por ejemplo, quemado, falla cardíaca, etc. Lo clásico es que el paciente, por eso muchas veces estos son pacientes pediátricos, ¿sí? Esto clásicamente se ve en niños, es un hallazgo de autopsia, ¿sí? Generalmente en niños que son menores de 2 años, generalmente, como les digo, bilateral, así como están viendo, ¿sí? El paciente tiene shock, tiene una coagulación intravascular diseminada, una insuficiencia adrenal, shock, ¿verdad? Y tiene una meningococcemia casi siempre. Y histológicamente vamos a ver hemorragia, necrosis, depósitos de fibrina, y a veces la zona glomerulosa puede estar un poquitito más conservada, pero está necrosada nuestra glándula, ¿sí? Entonces esto es un síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Y si hablamos de glándula suprarrenal, tienen que recordar que las lesiones tumorales de la glándula suprarrenal, las que son primarias, son muy poco frecuentes, ¿verdad? Lo más frecuente es que sean metástasis, y esto que están viendo acá es un ejemplo, ¿verdad? Normalmente estos son hallazgos de autopsia, suelen ser bilaterales, ¿verdad? Y los sitios primarios más frecuentes son mama, pulmón, riñón, estómago, ¿sí? Y normalmente esto no afecta la función de la glándula suprarrenal hasta que llegamos a un punto crítico, ¿sí? Normalmente se presenta como masas, así como ustedes están viendo acá, que pueden ser múltiples, firmes, que fíjense que van reemplazando el tejido de adrenal normal, porque esto que ustedes ven acá en amarillo oro es lo normal, ¿verdad? Todo esto que ustedes ven más blanquecino, más carnoso, es el tumor,
¿sí? Es la metástasis. Y la histología no le ponemos porque obviamente va a tener una histología según el lugar de origen, ¿verdad? Va a tener un aspecto según de dónde venga. Pero acuérdense, en suprarrenal es más frecuente que sea secundario, ¿sí? O metastásico. Y en la glándula suprarrenal podemos también tener estas lesiones que se presentan como nódulos, ¿verdad? A esto nosotros le denominamos adenoma suprarrenal, ¿sí? También esto es más frecuente en las mujeres, en la quinta, sexta década de la vida. Suelen ser lesiones que no son demasiado grandes, suelen ser unilaterales, suelen ser solitarias y pueden tener un color variable, así amarillo oro. Acá la foto no nos ayuda mucho, ¿verdad? Pero ese amarillo oro que es característico de la suprarrenal, y a veces suelen tener áreas de hemorragia, ¿sí? A veces incluso suelen tener un color un poco más amarillento, como acá, porque tienen como una depresión de lípidos, ¿sí? Y histológicamente no tenemos ninguna imagen, ¿verdad? Pero vamos a tener una lesión bastante bien delimitada, ¿verdad? Así como ustedes conocen para la mayoría de los adenomas. Y acá tenemos una lesión diferente, ¿sí? Fíjense que tenemos una masa bastante heterogénea, grande, que parece que está comprometiendo nuestro riñón, porque esto que estamos viendo acá es riñón, ¿sí? Fíjense que esta lesión se está extendiendo o está invadiendo los espacios vasculares. Esto para nosotros ya es un carcinoma, ¿sí? Un carcinoma de suprarrenal. Todo esto es extremadamente poco frecuente, ¿sí? Acá tenemos otra vez una lesión, ¿verdad? Que está reemplazando nuestra glándula. Fíjense que parece que asienta a nivel de la médula, ¿sí? Tiene este color marrón, carnoso, que histológicamente presenta estas células que les estoy señalando, ¿sí? Esto es lo que se conoce como feocromocitoma o paraganglioma de la glándula suprarrenal, ¿sí? Está compuesto por esas células cromafines que son productoras de catecolaminas que están a nivel de la médula, ¿sí? Histológicamente se caracteriza por estas células a las que le llamamos cell-Valem, ¿sí? Son células grandes, poligonales, que tienen a veces ese citoplasma granular medio rojizo, ¿sí? A veces tienen esos gránulos que contienen hemosiderina, ¿sí? Y podemos ver también invasión vascular. Bueno, y creo que eso es lo último, chicos. Disculpen que nos pasamos un poquitito la hora. Voy a tratar de regular un poco mejor la próxima clase. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Pudieron poner todo su presencia? Creo que sí, profe. Bueno, chicos, entonces les libero si no tienen ninguna pregunta.